Muy buenos días, feliz sábado para ustedes, mis estimados hermanos. Gracias a Dios porque nos regala esta hermosa oportunidad de compartir con ustedes en este sábado el repaso de la lección. Hoy la lección viene hablándonos acerca de la ley, la importancia de la ley como parte de ese proceso educativo que tenemos todos los cristianos, todos los seres humanos. Pues bien, la pregunta clave en el repaso de la lección es ¿cómo la ley forma parte del proceso educativo? ¿De qué manera es que la ley se introduce o Dios nos la deja en ese proceso educativo integral? Porque no es solamente la educación convencional, es también la educación cristiana como tal. Lo primero que tenemos que aclarar es, en ese contexto de la lección, ¿cuál es el concepto de la ley aquí? Porque si bien es cierto, la ley fue escrita por Dios, la ley moral, en 2 tablas de piedra, fue escrita por su propio dedo. Pero la lección viene hablando acerca del conjunto, del completo, de todas las ordenanzas que Dios nos dejó. Leo para ustedes en Deuteronomio, en el capítulo 6, que conseguí estos versículos. Estos versículos de Deuteronomio 6 hablan acerca del contexto de que Dios le dijo a Moisés que reuniera al pueblo, que les enseñaran, que los padres debían enseñar a los hijos. Pero leo para ustedes el versículo 20. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? En el futuro, cuando los hijos pregunten, bueno, ¿y qué es estos estatutos, leyes, mandamientos, ordenanzas que Dios nos dejó? ¿Qué es? ¿Qué significan? ¿Para qué es? Ellos le responderán, dice Dios aquí, más adelante, no, esto es recordatorio de que Jehová nos sacó de la esclavitud de los egipcios y como nos sacó y nos dio libertad. Versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Verso 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea, el contexto del folleto de escuela sabática en esta semana es acerca de esa ley, no de los 10 mandamientos, no, acerca del conjunto, de todo el conjunto. Ahora bien, tenemos que aclarar, obviamente, que nosotros somos salvos por gracia. La obediencia a la ley no es el centro de la salvación, no. Nosotros sabemos que la ley no restaura, sabemos que la ley no vivifica, la ley solamente nos muestra el pecado. Cristo es el que nos restaura, Cristo es el que nos vivifica, Cristo es el que nos salva. Sino que como leíamos aquí en Deuteronomio 6, Dios nos dejó esa ley para que no volvamos a la esclavitud, le dijeron los israelitas a sus hijos cuando les preguntaron en el futuro. No, lo que pasa es que nosotros éramos esclavos. Y para que no volviéramos a la esclavitud, el Señor Jesús nos dejó estos mandatos como un cerco de protección. Como un cerco de protección precisamente para no volver a la esclavitud. En este contexto, en la primera parte de la lección habla acerca de que podamos aprender a temer a Dios y que podamos aprender a amar a Dios. Es lo primero que debemos aprender. Ahora, Deuteronomio, en el capítulo 31, el versículo 9 al 12, que es el versículo central de la lección de hoy, del repaso de la lección de esta semana, voy a leer para ustedes Deuteronomio 31, 9 en adelante. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos,
cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en las ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. En ese proceso de aprendizaje que Dios nos da a través de la ley, Moisés primero lo escribió por testigo, luego lo leyó y le dijo a los dirigentes de Israel, mire, tienen que de vez en cuando, de tiempo en tiempo, allí les dijo cada 7 años, en el año de la restauración, de vez en cuando, de tiempo en tiempo, deben leer la ley, y dice ahí a todo Israel. La ley, los mandamientos, los estatutos, los 10 mandamientos, leyes de sanidad, leyes de restauración, todo eso Israel lo debía conocer. ¿Por qué? Porque debían aprender a amar a Dios y debían aprender a temer a Dios. En esta primera parte, lo primero que Dios nos quiere enseñar aquí es que el ser humano necesita aprender a amar a Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos pecadores, somos amigos del pecado, y Dios quiere colocar enemistad entre nosotros y el pecado. Y envió a Jesucristo y nos salvó por gracia. Nos libró de la esclavitud, pero para mantenernos libres de la esclavitud, para mantenernos en ese proceso de enseñanza mientras viene el cumplimiento de la promesa, es decir, mientras Jesucristo aparece, que es muy pronto, por segunda vez a esta tierra y establece cielos nuevos y tierra nueva, mientras existe periodo de gracia, en ese proceso de espacio del tiempo, Dios nos deja la ley para que la oigamos, para que la enseñemos, porque todos, dice ahí en Israel, todos necesitamos aprender a amar a Dios. Una vez que tú aprendes a amar a Dios, una vez que yo aprendo a amar a Dios y aprendo a temerle, entonces como resultado viene la obediencia. Entonces entendemos que Dios nos deja la ley no para ser salvos, no, ya somos salvos por gracia, Cristo murió en la cruz, no. Dios nos deja la ley porque necesitamos mantenernos en ese cerco de protección para no volver a la esclavitud. En la segunda parte de la lección nos viene diciendo la ley, esa ley, esos estatutos, mandamientos, cómo actúan de testigo contra mí, contra nosotros. ¿Cómo es que la ley se convierte en un testigo en contra? ¿De qué manera? ¿Cómo es esto? Pues bien, Dios quiere a través de la ley establecer un lineamiento. Quiere establecer un camino a recorrer. Un cerco donde cual la ovejita no sale si no va guiada por el pastor, y mientras no haya el pastor, la ovejita se queda allí en el potrero, se queda allí en aquel lugar donde lo dejó el pastor, y ella sabe, la ovejita sabe que si se va de allí, si se aleja, corre riesgos, y Dios establece ese cerco de protección precisamente para que no corramos riesgos. La ley nos muestra el pecado. Ahora, si nos salimos del cerco, entonces volvemos a la esclavitud del pecado. Estamos en pecado. Allí es que actúa contra nosotros la ley. Eso es desobediencia. Y mientras yo desobedezca la ley, ella obviamente va a actuar en contra mío porque me está diciendo, epa, mira, estás pecando. Estás en el camino equivocado. Te saliste del cerco de protección. Estás corriendo un riesgo. Y Dios dice, mira, es testigo contra mí porque no quiere que corras ese riesgo. Si yo obedezco, si yo permanezco dentro del cerco de protección, ella no va a actuar en contra mío. La ley no va a actuar en contra. No, la ley actúa en contra de los transgresores, de los desobedientes. Les muestra el pecado y les señala la condenación del pecado.
Nosotros salimos de la condenación del pecado en el mismo momento que hemos muerto al pecado en el bautismo, y una vez salida de las aguas del bautismo, andamos en vida nueva. Entonces, mientras estamos en vida nueva, mientras el Espíritu Santo aún habite en la mente, en el corazón, dentro del ser humano, entonces hay transformación. Y mientras haya ese proceso de crecimiento espiritual, Dios me muestra la ley como educadora, como enseñanza, para que si me salgo de ese cerco de protección, inmediatamente actúe en contra mía. En la tercera parte de la lección, Dios viene diciéndonos que esa ley es como un camino. Voy a leer Josué en el capítulo 1, versículos 7 y versículo 8. Libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y versículo 8. Leo para ustedes. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa ley que nos enseña a amar a Dios, que nos enseña a temer a Dios, que está establecida como un cerco de protección para que no actúe contra mí, esa misma ley es como un camino que Dios está señalando para que vaya por él, no me desvíe ni a un lado ni hacia otro lado. ¿Por qué? Porque no podré prosperar. Ahora, voy a abrir un paréntesis. La prosperidad que está hablando aquí Josué en el capítulo 1 está en el contexto espiritual. No es la misma prosperidad que algunos piensan y que la sociedad nos ha enseñado hasta ahora. No es esa clase de prosperidad, no. Lo que Dios está diciendo en ese contexto que hicimos en la introducción es que Dios no quiere que tú regreses a la esclavitud del pecado. Y una vez lejos de la tentación, lejos de la esclavitud del pecado, tu prosperidad será tal que irás creciendo y creciendo y creciendo, y como dice Pablo allá adelante, a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Esa es la prosperidad que Dios está refiriéndose aquí. Entonces, en esa tercera parte, debes mantenerte en este camino. No te apartes, no corras riesgos, no necesitas correr esos riesgos. Otros ya lo hicieron. Otros en el pasado corrieron el riesgo, se salieron del cerco, fueron hacia la derecha, fueron hacia la izquierda, y sus resultados nos muestran para que nosotros podamos aprender. Esa es la otra forma de ser educados por la ley. Entonces, en esa tercera parte, Dios quiere simplemente decirnos que no necesitas correr riesgo. Mira, si Dios dejó los 10 mandamientos, si Dios dejó leyes de sanidad, si Dios dejó ordenanzas, principios sobre vestir, sobre alimentar, principios en relación a el crecimiento espiritual, ¿por qué correr el riesgo? Es lo que está diciendo esta parte, esta tercera parte. Mira, Dios quiere que tú cumplas el ideal. Dios quiere que no te conformes con guardar el mandamiento. Me explico. La ley fue dejada precisamente para protegernos, pero no solamente es protegernos, es llevarnos al ideal de Dios. Por ejemplo, el mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo, y tú guardas el sábado. No te conformes con guardar el sábado, ve al ideal. ¿Cuál es el ideal? Deleítate en el Señor en el día del sábado. Recibe además del reposo la bendición, la santificación. Gózate en el Señor en el día del sábado. No te quedes solamente con guardar el sábado, no, ve al ideal de Dios. Eso es lo que dice aquí en esta parte que nos enseña la ley.
En la cuarta parte, la ley nos está enseñando que tenemos un opositor, que hay oposición. El afán y las luchas de los que son educados por la ley son manifiestas. Ahora, ¿por qué hay dificultades? ¿Por qué a los fieles, a los obedientes se les presentan muchas dificultades? Lo repito, porque necesitamos entender que hay oposición. Hay alguien que no quiere que tú seas obediente a Dios. Hay alguien que no quiere que tú seas prosperado espiritualmente y te muestra otro tipo de prosperidad. Porque lo único que quiere ese opositor, ese enemigo, es que tú no seas educado por la ley. Y pasarías al plano de ser salvo por gracia. Y una vez salvo, siempre salvo, como piensan nuestros otros que se congregan en otras religiones, en otras comunidades cristianas. Ellos piensan que una vez salvo, siempre salvo. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera porque ya Cristo me salvó. A eso le llaman presunción, a eso le llaman fe barata. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere hacerle pensar a la persona que ya no necesita, porque ya Cristo murió en la cruz, ya no necesita obedecer la ley, ya no necesita guardarla. Y aquellos que son fieles y aquellos que son obedientes y guardan la ley, guardan el precepto con el verdadero concepto de llegar al ideal de Dios, entonces van a presentar oposición, porque el enemigo es real, porque el enemigo existe. Y él busca la manera de desviar a los hijos y a las hijas de Dios, de desviarlos del camino, de que en lugar de que miren hacia arriba y hacia adelante, empiecen a mirar a la derecha, empiecen a mirar a la izquierda, y ahí donde surgen los problemas dentro de la iglesia. Porque me dedico a mirar hacia la derecha, me dedico a mirar hacia la izquierda, voy a conseguir muchas cosas que no encajan. Voy a mirar dificultades como lo hizo Pedro cuando el Señor Jesús le dijo, bájate de la barca, camina sobre el agua. Y Pedro empezó a mirar la tormenta y empezó a ver las dificultades y empezó a ver las cosas y empezó a hundirse. Y en esta cuarta parte, Dios te está diciendo, mira, va a haber oposición, pero mantente fiel. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Porque te ama, y como Dios te ama y como Dios me ama, quiere robustecer tu fe y la mía. Y la manera de pulir la fe, la manera de robustecer la fe, la manera de hacerte fuerte espiritualmente es precisamente por permitir dificultades, luchas. Eso ocurrió en el pasado. Y lo del pasado nos han enseñado de que cuando uno se mantiene firme, se mantiene fiel y obediente, siempre hay victoria, siempre hay galardón. Ahora, Dios quiere hacer de esa circunstancia difícil que probablemente vamos a pasar por causa de la obediencia, Dios quiere hacer de esa circunstancia algo para glorificar su nombre, una situación que Dios permite para la gloria de su nombre. Y la última parte de la lección viene hablando precisamente acerca de la perfecta obediencia en Jesús, nuestro modelo de obediencia. Una vez que vemos el ejemplo de Jesús, Dios nos invita a poder copiar ese modelo de obediencia a los preceptos divinos, que desde pequeño obedecía a su papá, a su mamá, que desde joven él empezó a experimentar la obediencia. Y en todo tiempo, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 2, en el versículo 8, en todo tiempo se mantuvo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿para qué vamos a mirar otro modelo de obediencia si ya tenemos uno que es Cristo Jesús? Y aquí quiero recalcar algo. Muchos de nuestros hermanos y hermanas de iglesia ven en sus líderes un ejemplo a seguir. Tengan cuidado esos hermanos y esas hermanas. El líder no es el ejemplo a seguir. Sí, honor a quien honor merece, ¿cómo no? Pero Jesucristo es el único ejemplo a seguir. Sí, es Él. Tengan cuidado, líderes de iglesia. Ustedes son ejemplos de la Grey. Y mientras mantengan su mirada en Cristo,
Ese liderazgo que ustedes ejercen para la gloria del Señor irá de una influencia tal que se hará acrecentando, irá creciendo. Y muchos, por tu influencia en el liderazgo, porque sigues el ejemplo de Jesús, van a ellos también a seguir el ejemplo de Jesús. En conclusión, la ley, Dios la dejó en ese centro para el entorno de que podamos crecer espiritualmente. Aprendemos a amar y a temer a Dios y como consecuencia viene la obediencia. Sabemos que es un cerco de protección, que es un camino, un sendero que debemos seguir porque Dios no quiere que volvamos al pecado y que si nos salimos de ese cerco, si nos salimos de ese camino, la ley va a actuar en contra mío, en contra de los transgresores. Y sabemos que aquel que se permanece, que se mantiene fiel y obediente al mandamiento, entonces como resultado vendrá la oposición. Es real, pero no tienes por qué temer. No tienes por qué temer, porque en el pasado los que se mantuvieron firmes y fieles recibieron recompensa y muy seguramente nosotros vamos a recibir también recompensa. Y Dios nos llama hoy a que mantengamos en mente los preceptos, los mandatos, todo lo que se nos ha enseñado, todo lo referente al sábado, todo lo referente a la mayordomía del cuerpo, todo lo referente a la administración del tiempo, todo lo referente a colocar nuestros dones y nuestros talentos sobre el altar para la gloria de Dios, para la predicación del Evangelio, y se nos han enseñado mandamientos, preceptos en cuanto a la mayordomía de los recursos, de los tesoros que Dios nos ha dado. Y mientras mantengamos ese lineamiento, mientras no miremos ni a la derecha ni a la izquierda, por tu influencia, por mi influencia, por la influencia de los hijos y las hijas de Dios, muchos llegarán a los pies de la cruz. Y hoy Dios te invita para que lo hagas. Quiero invitarte allí donde estás, a colocarnos en la mano de Dios a través de una oración. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para que nada interrumpa la oración y vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias. Gracias porque nos regalas esta hermosa oportunidad de poder entender que nos has dejado estos preceptos, estos mandamientos, estas ordenanzas sencillamente porque somos libres del pecado. Y tú nos amas tanto que nos has dejado ese cerco de protección para que no volvamos, no regresemos al pecado. Necesitamos aprender a amarte, Señor. Necesitamos aprender a temer de tu nombre. Necesitamos entender, Padre bueno, que el galardón es eterno, que no hay prosperidad terrenal, que la prosperidad es espiritual. Y si tú lo permites, Señor, y lo ves bien, que haya prosperidad terrenal es para glorificar tu nombre y es para la predicación del Evangelio. Y que la meta, Señor, la meta es cuando Cristo venga por segunda vez y establezca cielos nuevos y tierra nueva, la meta es estar allí en cielos nuevos, en tierra nueva. Gracias, Padre, porque nos has dado esta enseñanza en esta mañana. Bendícenos, por favor. Acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia de Dios. Que Dios me les bendiga.